Buenos días, Hola, buenos días. señores, señoras y señores empresarios, amigos todos. Reciban en nombre de la FOI y mi condición de secretaria general de la misma nuestra más cordial bienvenida a esta jornada que programamos dentro del proyecto Sea Más Empresa, que está financiado con fondos del Junta de Andalucía. Es interés de la FOE el seguir apostando por el desarrollo de actividades tendentes a facilitar la gestión empresarial y favorecer el emprendimiento en nuestra provincia, abordando temas de gran ayuda como es el caso que nos ocupa, para estar a la vanguardia en un entorno de permanente evolución. Es por ello, y como continuación a la programación que hacemos dentro de este proyecto Sea Más Empresa, por lo que hoy vamos a celebrar una jornada para dar a conocer el contenido de la ley 18/22, norma que introduce muchas y muy diversas modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico, con la pretensión de flexibilizar y modernizar la creación de empresas, las relaciones entre las empresas y los profesionales, así como la reducción de la morosidad y la mejora y mejorar el acceso a la financiación. Para conocer esta realidad, tendremos la opción de hacerlo de la mano de nuestros ponentes, Feliciano Jiménez y José Carlos Peñalver, gestores de crédito y cobro en Perrino y Peñalver, consultoría especializada en la lucha contra la morosidad, a quienes, sin más preámbulo, les cedo el uso de la palabra, deseándoles a todos una feliz jornada y muy buena mañana. Adelante, Muy buenos días. señores ponentes. Buenos días. Muchas gracias por tu presentación y por habernos dado la oportunidad de dirigirnos a vosotros y contaros, dentro de nuestra experiencia en el ámbito de la morosidad, todas las consecuencias que nosotros pensamos que puede tener la implantación de esta ley Crea y Crece. Y también vamos a aprovechar, como os indicábamos en la presentación de la ponencia, para hablaros de otro instrumento que también está ligado al tema de la morosidad y que creo que va a ser de fundamental importancia para nuestras empresas. En el mundo de la morosidad en el que nosotros nos manejamos, como en otros muchos, todo va relacionado. Entonces, empezar a hablar de la ley Crea y Crece en los aspectos relacionados, vuelvo a repetir, con el control de la morosidad, que es el objetivo que nosotros queremos comentaros, no se puede hacer sin tener antes la visión de por qué esta ley es necesaria y qué viene a corregir de lo que teníamos hasta ahora. Como vosotros sabéis, la situación, o al menos los datos que nosotros tenemos a nivel estadístico de toda España, nos hacen ver que desde unos meses para acá la morosidad está creciendo de una manera exponencial en España, que hay muchísimas empresas que ya empiezan a sentir los efectos de varios factores que todos conocemos y que se han producido digamos, en poco tiempo, provocados muchos por la guerra de Ucrania, algunos todavía los estamos viviendo como consecuencia de la pandemia que, por desgracia, hemos padecido y que, pues, resumidamente, podemos comentar que es una elevada inflación, incremento de costes energéticos, costes de financiación que se han incrementado por la fuerte subida de los tipos de interés que hemos tenido y que parece ser, o al menos por lo que comentan los directores de los bancos centrales más importantes, todavía no se ha visto cuándo va a llegar este pico, probablemente tengamos más subidas, al menos en Europa seguramente que sí. En Estados Unidos parece ser que nos quedan, según comentan, 2. Y esto, evidentemente, está provocando una situación de costes financieros para nuestras empresas que, además, se ven agravados, pues, por otros aspectos, como hemos comentado, y que todavía no se han solucionado. Dicho lo cual, hay una percepción dentro de nuestro tejido empresarial de que hay un número importante de empresas que ya reconocen que están sufriendo provocado por toda esta situación y sin tener en cuenta que el problema de la morosidad es un problema endémico en España, provocado por muchas circunstancias, unas de tipo cultural, otras de tipo económico, político, etcétera. Estamos, como comentaba, empezando a sufrir ya las consecuencias agravadas de todos estos temas que he comentado y de uno que ya también he dicho que tiene un impacto importantísimo en los impagados, que es la inflación.
Como no se nos escapa a nadie, incluso hay empresas, nosotros, bueno, en la presentación os quería comentar que somos eminentemente prácticos. Yo soy abogado, dirijo la asesoría jurídica de nuestra consultora y, por lo tanto, en mi experiencia que os comento, práctica de todos los días, vemos situaciones que muchas veces no tienen que ver con la realidad de las empresas. Me explico. La inflación está provocando que muchas empresas, incluso aun teniendo tesorería, lo que están haciendo es alargar los plazos a los proveedores. A nadie se nos escapa que el valor del dinero, evidentemente, si lo tengo yo y lo pago cuanto más tarde mejor en un proceso de inflacionario, pues evidentemente mi dinero me va a costar menos pagar esa factura dentro de 6, 8, 10 meses que pagarla ahora. Con todas estas, no os quiero aburrir con datos estadísticos de cuáles son el número de empresas que ya perciben el impacto, que creo que son un 85%. Los concursos de acreedores, sí os puedo comentar, que es un tema que yo llevo directamente, se están disparando. En el mes de abril hemos tenido un incremento de un 30% respecto al mismo mes del año anterior y en test interanual estamos en un 43%. Aquí hay que tener en cuenta también la huelga que ha habido de letrados de la Administración de Justicia, las que está habiendo ahora de otro personal de la Administración de Justicia igualmente, pero que en todo caso lo que nos hace ver es que estamos en una situación en la que el problema de la morosidad, sobre todo para nuestra financiación exterior, es complicada, externa es complicada. Por lo tanto, creemos que es muy importante que todos los medios a nuestro alcance para que los medios internos que tenemos de nuestra cartera de clientes, etcétera, nos sirvan para no tener que depender o depender lo menos posible de esta financiación, como digo, externa, que cada vez es más cara y más difícil. Puestos un poco en el ámbito de lo que estamos comentando, esta ley crea y crece, entre otros muchos aspectos, como ha comentado antes María Luisa, que incide pues, desde la forma de creación de empresa, los capitales sociales, requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de esto, recoge una serie de cuestiones relacionadas o intentando relacionar con la lucha contra la morosidad. En principio, uno de los, hablaremos también luego detenidamente porque está creando mucha controversia y mucho problema, la facturación electrónica, cuyo eh, ámbito de actuación está todavía por ver cuando vamos a tener un año para las empresas que facturen menos de 6 millones y 2 años, perdón, 8 millones y 2 años para que facturen más de 8 millones, pero todo a partir de la entrada en vigor del reglamento que va a desarrollar la ley. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo? Pues que, como volveremos a incidir más adelante en esta ponencia, este reglamento todavía no está aprobado. Está todavía en fase de pública para que bueno, se puedan producir las modificaciones que se estimen oportunas y convenientes, aunque hay un plazo que es a primeros de julio. Quiero recordar que en todo caso veremos cuándo se aprueba dada la situación en la que estamos política y bueno, pues aunque ahí la Diputación del Congreso sigue estando operativa y esto se puede aprobar en un decreto ley. Veremos que hay otro problema importante que hablaremos luego que va a ser de mucho más difícil solución. Eso se puede aprobar un decreto ley y lo convalida, como he dicho antes, lo convalida la Diputación Permanente del Congreso y podría empezar a estar vigente ya. Lo que sí vamos a hacer mención es porque el reglamento, el borrador del reglamento ya está publicado y hay una serie de obligaciones importantes que a nivel administrativo nos van a causar bastantes problemas en todas las compañías. Nosotros hemos trabajado y trabajamos con empresas que ya llevan haciendo facturación para algunos clientes, facturación electrónica, y tenemos, digamos, ese plus de experiencia de todos los problemas que se han podido acarrear y que esta normativa va a acarrear. Como hemos comentado, como he comentado antes, esta ley crea y crece lo que hace o intenta hacer es que se cumplan los plazos de pago que tenemos ya establecidos legalmente en España. Yo siempre empiezo, por eso comento que todo esto va relacionado, que no podemos hablar solamente del ámbito de aplicación de una ley sin tener en cuenta por qué se hace esa ley y de dónde procede. Como creo que sabéis todos, la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad, que adaptó una directiva europea en relación a toda esta temática, establecía unos plazos de pago máximos para las empresas y para las administraciones públicas, que por cierto eran las que
ahora parece que menos, pero que eran las que menos cumplían estos plazos. Esta ley crea y crece, perdón, la ley de lucha contra la morosidad estableció unos plazos legales de pago de 30 días, salvo acuerdo entre las partes en el que este plazo podría llegar a los 60 días. La cuestión o la experiencia es que prácticamente los plazos de pago no se cumplen y ahora mismo, perdón, no, había, disculpe, creí que había. Y las empresas, en la práctica, según nuestros últimos datos, están cobrando en un plazo medio de 100 días. Y el 61% de los proveedores imponen plazos de pago superiores a lo legalmente permitido. Esto nos hace reflexionar sobre uno de los problemas o aspectos que tiene esta ley de lucha contra la morosidad, que es otro problema que no ha corregido la ley Crea y Crece, y es que no tiene un reglamento sancionador por infracción de la norma. Cosa que en otros países, como por ejemplo Francia, que lo tenemos, digamos, más a mano en nuestras relaciones comerciales, etcétera, sí que tiene. ¿Qué ocurre? Pues a que no va a existir reglamento sancionador, pues, bueno, el poder obligar a cumplir esta normativa, sobre todo en un mercado como el nuestro, donde hay grandes empresas que en muchos casos son los que controlan y los que deciden a los pequeños pymes y proveedores cuáles son las condiciones a seguir si quieren trabajar con ellos, pues hace muy complicado que toda esta normativa se pueda cumplir sin más. Como comentaba, y es importante, quiero hilarlo con otra cuestión que voy a hablar al final, que es el registro de impagados judiciales, que también tiene relación con el tema que estamos comentando. La ley de lucha contra la morosidad nos daba la posibilidad, igual que nos da este registro de impagados judiciales, porque además va a ser importantísimo poner esta cláusula RIJ que comentamos, que es la del registro de impagados judiciales, nos permitía sí tener una serie de cláusulas que nosotros, y yo siempre hago hincapié antes de entrar a hablar ya directamente de lo que es la posición de la ley Cree y Crece, sí que nos da la posibilidad al menos de que en nuestra documentación, estoy hablando de contratos, estoy hablando de condiciones generales de venta, estoy hablando de albaranes de pago, estoy hablando de facturas, de aquellos instrumentos que nosotros utilicemos en nuestras relaciones comerciales, sí que nos permiten poder incluir una serie de cláusulas que al menos si se produce estos retrasos en el pago, nos den la posibilidad. Ya no digo, y soy consciente, por eso he comentado que vengo del mundo práctico y sé que muchas veces la teoría está muy bien y poner las cosas en un contrato está estupendo, pero luego a la hora de obligar a cumplirlas, pues a lo mejor implica que si tú me obligas a cumplir esto que he firmado, pues probablemente no vuelvas a ser cliente mío, no vuelvas a ser proveedor mío. Por lo tanto, todo esto lo digo desde el conocimiento de que es fácil decirlo, pero muchas veces es difícil. Pero al menos sí que nos puede servir para negociar o para tener una posición de negociación a la hora de utilizar o no utilizar estas posibilidades que esta normativa nos da y que, como vuelvo a repetir, también el registro de impagados judiciales nos va a dar. Como sabéis, existe, pero quiero hacer hincapié en que estas cláusulas, quitando la cláusula de los gastos de los 40 euros por factura impagada, que no hace falta ponerla, pero yo siempre recomiendo que se pongan todas ante la duda, las demás sí que hay que ponerlas, como es la cláusula de reserva de dominio, que no es la reserva de dominio de derecho real que nosotros hacemos con un contrato de ventas a plazo, puesto que esta reserva de dominio solamente afecta a las dos partes que contratan, no a terceros, pero que al menos la posesión, el dominio de ese objeto, de ese bien, está, mientras no esté totalmente pagada, sigue estando en nuestro ámbito. Por otro lado, también tenemos la posibilidad de cobrar unos intereses de demora, que en este momento están en el 10-50% en el semestre que acaba en junio, y también podemos reclamar los gastos de cobros justificados siempre que no superen el importe evidentemente de las facturas sobre la deuda que nosotros reclamemos. Y estos gastos de recobro, pues por ejemplo, para empresas como la nuestra, que se dedica a hacer recobros también de este tipo, pues pueden estar amparados por esta cuestión. Bueno, dicho todo esto, me parece importante porque hay muchas veces la normativa nueva, como esta ley, cree y crece, lo que viene es a subsanar problemas de las leyes anteriores, como es lo que yo he querido explicar. Pero claro, si nosotros todavía no hemos adaptado estas cuestiones de la ley anterior, pues evidentemente tenemos un problema añadido,
porque tendremos que ponernos manos a la obra para poder hacer todo lo que nos faculta esta normativa y luego, evidentemente, añadir esas otras posibilidades que nos concede la ley CREA y CRECE. Vosotros me podéis interrumpir, por supuesto, que yo quiero que esto sea, bueno, participativo. Si vosotros queréis preguntar algo mientras yo estoy comentando estos temas, me comentáis lo que sea y si no, yo continúo y sigo con la temática que teníamos preparada. Entonces, bueno, pues como comentaba esta ley, hablando ya de la ley CRECE, que viene o intenta ser en el ámbito que yo estoy hablando, repito, que es el ámbito de lucha contra la morosidad, intenta poder corregir este tipo de cuestiones de las que estamos hablando porque tiene una importancia no solamente para la tesorería de nuestras empresas, la estabilidad económica, etcétera, sino también para un elemento muy importante que es la competitividad. Es decir, si las empresas españolas cobran mucho más tarde que el resto de empresas europeas, pues tenemos un problema de competencia, de competitividad, comparada con otras empresas de otros países, por ejemplo Francia, vuelvo a poner el ejemplo, porque es que además se da una cuestión muy clara, una cuestión que muchas veces no entendemos, y es que las mismas empresas multinacionales en sus países de origen, en otros países como puede ser Francia, Alemania, sí que cumplen la normativa de plazos de pago, pero esas mismas multinacionales, por supuesto no las voy a nombrar, de muchos sectores, luego aquí no lo cumplen, cosa que es un poco difícil de entender, con independencia de que aquí evidentemente no hay un reglamento sancionador y allí sí. Pasando, si no me queréis preguntar nada, pasando ya a hablar de la ley 18/2023, Crea y Crece, pues bueno, uno de los cambios más significativos de esta ley es que la factura obligatoria será, la factura electrónica será obligatoria en todas las operaciones entre empresas y autónomos. Este cambio forma parte de las reformas de esta normativa para luchar contra la morosidad comercial y sirve además para favorecer otros objetivos, como es favorecer la transformación digital en el tejido empresarial, especialmente en las pequeñas empresas, y me imagino que, bueno, el tejido empresarial español básicamente son pequeñas y medianas empresas, con lo cual creo que esto es muy importante que se haya tenido en cuenta. Facilitar la transferencia mercantil a través de medios electrónicos, como hemos comentado, que es el plan que nosotros, el tema que a nosotros más nos interesa, reducir la morosidad, facilitando la trazabilidad de las facturas y el acceso a la información sobre los plazos de pago entre empresas, reducir los costes de las transacciones entre empresas y aumentar el control de Hacienda sobre las facturas, sobre todo de pymes y autónomos. La obligación de la factura electrónica, ¿a quién afecta? Pues bueno, la ley Crea y Crece establece en el artículo 12 que todas las empresas y autónomos deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos, lo que conocemos por el B2B, Business to Business. No entran en esta obligación las empresas que emitan facturas dirigidas a consumidores o usuarios finales, el B2C, Business to Consumer. También quedarán fuera de esta obligación las facturaciones electrónicas que se remitan a no residentes en España. En cuanto a la entrada en vigor, que antes he hecho una pequeña introducción entre la entrada en vigor de la obligación de la facturación electrónica, la ley concede 1 año a las empresas que facturen más de 8 millones de euros y 2 a las empresas que facturen menos de 8 millones de euros, como comentaba antes, a contar desde la aprobación del reglamento que desarrolla la ley. Es decir, la entrada en vigor de la obligatoriedad de la facturación electrónica depende de la publicación de este reglamento. Este reglamento se tenía que haber publicado, según la ley, 6 meses después de la publicación de la misma, pero solamente se ha lanzado a consulta pública en el mes de marzo. Y todavía no podemos estimar la fecha concreta en la que entrará en vigor esta facturación electrónica, que dependerá otra vez, como comento, de la fecha de publicación de este reglamento. En principio, todo apuntaba a que esto iba a estar en esta primavera-verano, pero, como comentaba antes, está en proceso todavía de consulta pública y esta finaliza el 10 de julio, con lo cual esperamos, pero vuelvo a repetir que dada la situación política que todos conocemos con las elecciones generales, etcétera, no sé si esto va a dar tiempo o no a que se apruebe por
Real Decreto, como se están aprobando otra serie de medidas por parte del Gobierno y convalidándolo, como decía yo, por la Diputación Permanente del Congreso. Estamos pendientes de que esto se produzca, pero lo que sí tenemos ya, porque se ha publicado en este mes de junio en el que estamos, es el borrador del reglamento, que aunque no sabemos cuándo se publicará, no creemos que vaya a tener muchas modificaciones y por lo tanto sí que nos puede servir ya de argumento para ir adaptándonos, como veremos ahora, a otra serie de obligaciones, además de lo que es la facturación electrónica o que conlleva, mejor dicho, la facturación electrónica. El sistema futuro de factura electrónica estará conformado por las plataformas de intercambio de facturas de carácter privado y por la solución pública de facturación electrónica que cumplirá la función de repositorio de facturas, es decir, ser como una especie de archivo general de las facturas de todas las compañías y que estará gestionada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Determinará los aspectos técnicos para garantizar, por eso digo que es muy importante, el reglamento ya hace mención a este tipo de cuestiones de una manera todavía no definitiva, pero sí que es importante conocerlo porque cuando pongamos en funcionamiento todos nuestros sistemas, sí que lo tenemos que empezar a hacer ya, porque como veréis o como ya estaréis viendo, esto sí que necesita una serie de cuestiones a nivel de administración, a nivel de nuestros procesos internos de facturación, etcétera, para ponernos al día y para poder, en fin, cumplir con esto en plazo. Los aspectos técnicos para garantizar la interoperatividad entre las plataformas de facturas electrónicas que deberán tener la capacidad de transformar el mensaje las facturas a todos los formatos admitidos. Este punto que voy a comentaros ahora es muy importante porque eso sí que va a acarrear una labor burocrática o administrativa a nuestras empresas importante. Si es que los destinatarios de las facturas electrónicas deberán informar al obligado a expedir la factura en 4 días naturales. Digo 4, eso ya es así, salvo que haya una modificación, como comentaba a última hora, excluyendo sábados, domingos y fiestas nacionales, de al menos los siguientes estados de la factura: aceptación o rechazo comercial de la factura, su fecha de pago efectivo completo de la factura y la aceptación o rechazo comercial parcial de la factura y el pago parcial de la misma y el importe que se va a hacer efectivo y los plazos en los que se va a pagar el total de la factura, así como las empresas que trabajéis con Confirming o que tengáis el leasing o algún tipo de relación de este tipo financiera con alguna entidad o con alguna empresa de financiación, también vais a tener la obligación de comentar las facturas que cedéis a un tercero para su cobro, identificar al cesionario, las fechas de cesión, etcétera, etcétera. Y estos plazos se van, en el caso de las empresas que facturen menos de 6 millones y los autónomos, que aquí son 6, no 8, 6 millones de euros, se van a tener que hacer en 36 meses desde la entrada en vigor del reglamento. Sabéis que la operativa, la obligación de la factura electrónica es 1 año y 2 años. Esta, para las pymes y empresas que facturen menos de 6 millones, va a ser 36 en el caso de las empresas y 48 en el autónomo. Pero las empresas que facturan más de 8 millones, el plazo de los 12 meses va a ser también para esto. Por lo tanto, esto que acabo de comentar, creo que va a tener una incidencia importante a la hora de no solamente nuestra obligación, sino nuestro control sobre las obligaciones de nuestros destinatarios de factura para ver si efectivamente se cumplen todas estas cuestiones de obligado cumplimiento. Se va a especificar el funcionamiento de la solución pública en este borrador, tanto en la faceta de instrumento por defecto para hacer asequible el cumplimiento de la obligación de facturar electrónicamente a las empresas, como en su papel de receptor de la información y de los estados que permita monitorizar en el futuro los plazos de pago de las mismas, que es muy importante para ver uno de los efectos que esta ley quiere
evidentemente, que se cumplan los plazos de pago y cuál es una de las cuestiones en las que incide, que nos veremos ahora, que es en la posibilidad o no de obtener subvenciones de 30.000 euros, mayores de 30.000 euros, para aquellos que no cumplan. Evidentemente, la única forma de saber si se cumplen o no se cumplen los plazos de pago de las empresas va a ser a través de este control y de otros controles a través de Hacienda, que es la que va a monitorizar, etcétera, etcétera. La agencia tributaria va a desarrollar una aplicación gratuita para que las pymes y los autónomos puedan generar facturas electrónicas y remitirlas con el objetivo de que puedan cumplir con la obligación de digitalizar las facturas. No podemos dejar de mencionar que esto, evidentemente, toda esta cuestión de la facturación electrónica y lo que estabas comentando va a tener un coste económico para las empresas que el desarrollo de la facturación conlleva. ¿Qué hacer en materia de factura electrónica para cumplir la ley? Pues con el objetivo de impulsar la transformación digital y el cumplimiento de la ley CREE y CRECE, el Gobierno aconseja a las empresas utilizar un software de facturación electrónica para la gestión de su contabilidad y ha lanzado una serie de ayudas de paquetes digitales para poder cumplir una serie de requisitos pues, para tener acceso a ello. Como ya hemos comentado, el proyecto de reglamento de la ley ya nos adelanta los requisitos que los programas de facturación que utilicemos deben cumplir para adaptarse a la normativa. Para cada transacción de mercancías o prestación de servicios, se deberá crear de manera concurrente, justo antes de la emisión de la factura, un registro de facturación detallado. Deberá garantizar la integridad e inalterabilidad del mismo, garantizar la trazabilidad de los registros de facturación, contar con todos los registros de facturación generados y contar con un registro de eventos que recoja automáticamente todas las interacciones con dichos programas informáticos. Será necesario, y esto es muy importante para nuestras empresas, separar de manera apropiada la información de relevancia fiscal de la posible información confidencial no relacionada con el patrimonio, de manera que la agencia estatal tributaria pueda acceder directamente a la información de trascendencia fiscal. En resumen, el objetivo de esta obligatoriedad de facturación electrónica, entre otros, es ejercer por parte de la Administración un control sobre las fechas de emisión de las facturas, las fechas de pago, los periodos medios de pago, PMC. Y estas facturas deberán estar disponibles en nuestros archivos al menos durante 4 años, salvo o so pena de una sanción de hasta 10.000 euros. Entre otras ventajas de la facturación electrónica, nos permitirá obtener datos del Observatorio Estatal de Morosidad sobre las compañías que pagan a sus proveedores y el porcentaje de facturas que las empresas pagan fuera de plazo legal. Esto, evidentemente, a nosotros nos ayudará porque además se va a publicar un listado anual de empresas morosas, que son las que no pagan en un plazo porcentajes superiores al 50% de las facturas y cuyo importe total sea más de 600.000 euros, aparte de que se cumpla o no el 50%, es decir, aunque sea menos del 50%, si son más de 600.000 euros, también. Por lo tanto, esto nos va a servir, este observatorio que he comentado, pues para que tomemos decisiones, que es lo mismo que os voy a comentar luego sobre el registro de impagados judiciales, nos sirva, entre otras cosas, para agilizar y para tener más información sobre la toma de decisiones en cuanto a control de riesgos y, evidentemente, saber con qué cliente nos vamos a entablar relaciones comerciales y qué nivel de solvencia o al menos qué nivel de avisos podemos ser. Como os comentaba al principio de mi exposición, uno de los instrumentos que esta ley crea y crece con la obligatoriedad, es decir, el por qué, además, la obligatoriedad de la facturación electrónica le va a servir a Hacienda para comprar o seguir la trazabilidad y el cumplimiento de estos plazos de pago, etcétera, etcétera. Uno de los instrumentos que esta ley, digamos, añade para que nosotros nos veamos obligados a cumplir estos plazos de pago es que no se va a obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora para subvenciones de importe superior a 30.000 euros a las empresas que incumplan los plazos de pago comentados, que por eso decía que había que saber cuáles eran los plazos de pago y por eso se hacía mención a que estos estaban
publicidad del año 2004. Es decir, esto no se nos inventa la normativa ahora, sino la normativa lo que intenta hacer es que esos se cumplan. Y entre otras muchas cuestiones, pues uno de los puntos en los que hace incidencia es en esto. Entonces, bueno, en esta ley CREE y CRECE también se modifica la definición, esto es muy importante, de gastos subvencionables, de modo que los gastos en los que haya incurrido una empresa beneficiaria en sus operaciones comerciales serán subvencionables únicamente si también han sido abonadas en plazo legal. De lo contrario, no se considerarán gastos subvencionables. Si las empresas como las vuestras que trabajéis y que habéis tenido concursos, haber participado en concursos con la administración pública, sabéis que esto es muy importante. Ambas novedades tienen una repercusión directa en la elegibilidad de los solicitantes de ayuda y de sus gastos, lo cual hace necesario precisar estos aspectos, varios aspectos. Según la ley, tendrá que cumplir con esta obligación todas las empresas. Solo quedan excluidas las administraciones públicas que no integran el sector público. En el caso de que las empresas se encuentren habilitadas para formular cuentas abreviadas, deberán presentar una declaración responsable que acredite el cumplimiento del requisito de pago en plazo. En la práctica se viene exigiendo, y esto ya lo hemos, en fin, tenemos la experiencia práctica nosotros, que al mismo tiempo se exige la aportación de las cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas para comprobar efectivamente el cumplimiento de los plazos de pago. En el caso de sociedades que no puedan presentar cuentas de pérdidas y ganancias abreviadas, la acreditación deberá ser a cabo mediante certificación emitida por el auditor autorizado y deberá atender al plazo efectivo de los pagos de la empresa con independencia de cualquier financiación para el cobro anticipado de la misma. Me refiero, por supuesto, a estos temas a los confirmes. En cuanto al momento a partir del cual, y es lo que os comentaba antes, que tiene vital trascendencia, y eso es algo que sí que va a tener difícil solución dada la situación política, no así el tema que os comentaba de la aprobación del reglamento, que eso se puede producir pues, en el momento que finalice en julio, dentro de unos días, la exposición pública del mismo. En cuanto al momento, vuelvo a repetir, a partir del cual resultará exigible cumplir con estos requisitos, la ley crece, contiene, y esto es un tema, no quiero entrar en esto porque es un tema un poco, os lo voy a comentar porque está teniendo muchos problemas muchas empresas que están solicitando sobre todo los plazos, las ayudas europeas de los fondos Next Generación, etcétera, etcétera, los que estamos ahora inmersos y estamos oyendo hablar todos los días de ella. Entonces, os lo voy a exponer de una manera un poco resumida para no entrar en conceptos legales y jurídicos que a lo mejor pueden ser de difícil comprensión. La ley CREE Crece tiene una disposición transitoria primera que establece que los procedimientos en materia de unidad de mercado, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, continuarán rigiéndose por la normativa anterior, y, por tanto, en relación al procedimiento de tramitación de subvenciones, que es lo que nos interesa a nosotros y que es lo que la ley crea y crece a través de esta cuestión de los 30.000 euros, si no se cumplen los plazos, no puedes tener acceso a esas ayudas, no se dice nada en concreto sobre qué ocurre con esta tramitación de las subvenciones. Entonces, entendemos, por eso digo que no quiero entrar en términos de análisis jurídico, que las novedades mencionadas en la Ley General de Subvenciones, que es la que modifica esta ley CREE y Crece, entrará en vigor con todos sus efectos, han entrado ya en vigor a partir del 19 de octubre de 2022, que es la fecha en que entra en vigor la ley Crea y Crece, con independencia, como comento antes, de que su reglamento para cumplir la obligación de la facturación electrónica no sepamos todavía, aunque no sabemos si va a ser antes de las elecciones generales, si será después, cuándo será, pero bueno, esto es independiente de esto. No obstante, se suscitan dudas en cuanto al régimen transitorio, es decir, ¿afectan las novedades comentadas a las ayudas ya concedidas, estando pendiente la ejecución de las actividades solucionadas, a las ayudas solicitadas pero no resueltas aún? Es importante clarificar estos aspectos por parte de la Administración, que todavía no lo ha hecho, dado que la norma comentada puede dejar a muchos pymes fuera de los grandes fondos europeos. Como ya hemos comentado, el Ministerio de Economía, a través de la Ley CREE y Crece, establece que las empresas que paguen a sus proveedores
en un plazo que vaya más allá del límite de 60 días, que es el máximo, con acuerdo, como comentábamos, si no es 30 días, no podrán acceder a subvenciones que superen los 30.000 euros. El límite afecta a las empresas, y quiero puntualizar esto porque es un tema que he querido tratar en esta ponencia porque es muy importante, que formen parte de un consorcio, lo cual puede provocar que pymes que sí cumplen los plazos máximos, si acuden, porque no les queda remedio, a proyectos de determinada envergadura, financiados por fondos europeos junto a empresas de mayor tamaño que incumplan estos plazos máximos de pago, no podrán acceder a estos fondos, aunque ellas sí cumplan con la ley. Nos estamos encontrando, como comentaba antes, nosotros estamos en el día a día y nos estamos encontrando con muchísimos problemas en relación a este punto. Si la norma, y ahora viene lo que os quería comentar, si esta norma se aplica a rajatabla, muchos de los proyectos presentados no tendrán derecho a estas subvenciones o los fondos europeos, sobre todo si tenemos en cuenta que además las grandes empresas, como comentaba antes, hablando de otro tema al inicio de mi ponencia, suelen ser las que más alargan los plazos de pago. Hace unas fechas hubo un consenso incluso por parte de partidos políticos a los cuales la plataforma multisectorial contra la morosidad, en la que nosotros participamos y hemos participado ya desde hace muchos años, incluso cuando se empezó a gestionar lo de la ley de lucha contra la morosidad, estaban dispuestos a aceptar que los efectos temporales de estos, como no está muy claro cuándo iban, aunque se entraba también lo de los 30.000 euros y los plazos de cumplimiento, entraban en octubre, como os hemos comentado, había que esperar qué hacíamos para evitar que no perjudicar a muchas empresas, sobre todo pequeñas empresas. Se llegó al acuerdo de que vía ley se pudiera modificar ese aspecto de la ley Crea y Crece, pues para que se concediera un plazo, digamos, de adaptación, un plazo de gracia, para que aunque no se cumplieran los plazos de pago, se pudiera tener en determinados momentos la posibilidad de tener acceso a eso. ¿Qué ha ocurrido? Pues que eso que se iba a hacer ya, de una manera muy urgente, pues con la convocatoria de elecciones generales, se ha paralizado. ¿Cuál es el problema? Que, como os comentaba, y no quiero entrar en temas técnicos, el reglamento sí que se puede, el reglamento de la ley Crea y Crece sí que se puede aprobar por decreto ley, se homologa o se convalida por la delegación permanente del Congreso y se acabó. Pero esto, que es una modificación de una ley, que es la ley Crea y Crece, no se puede hacer de esta manera. Entonces, no sabemos si en septiembre habrá ya unas cortes constituidas con independencia del color político que sea y entonces se lleve a cabo o no esta modificación. Por lo tanto, que tengáis en cuenta que este es, digamos, el objetivo, uno de los instrumentos que esta ley nos hacía, bueno, como un poco para cumplir estos plazos de pago y a la hora de obtener estas posibilidades de subvenciones, etcétera, se queda un poco en el aire y lo que sí os quiero, resumiendo un poco lo que os comentaba sobre la ley Crea y Crece, sin entrar en las cuestiones de índole más administrativo que tendréis que hacer, es que sí, que con independencia de cuándo se publique este reglamento, deberíais o deberíamos todos de empezar a ponernos manos a la obra, porque como habréis visto en algunos de los temas que os he comentado sobre el seguimiento de las facturas, la negativa al pago no justificado, los plazos parciales, eso va a llevar una labor de adaptación importante en nuestras empresas. Por lo tanto, yo animaría, incluso aunque hay un plazo de 2 años para las pymes y empresas que facturen menos de 8 millones de euros, a que empezáramos ya a ponernos manos a la obra. Voy a hablar ahora de otra de las novedades que queríamos comentaros en esta ponencia, que también, digamos, supone un hito, igual que esta ley Crea y Crece, supone un hito en el campo de la morosidad y que también va unida porque, aunque no está no es un tema que vaya incluido en esta ley, pero sí que va a tener una implicación práctica a la hora de que nosotros podamos reducir nuestros riesgos comerciales, podamos tener menos morosidad, podamos cobrar con anticipación. Otro de los instrumentos, además de esta ley Crea y Crece, va a ser este registro de impagados judiciales.
Si no me comentáis que yo corte, a mí no me importa, yo sigo hablando sin ningún problema. Espero que no os esté aburriendo si queréis hacerme cualquier tipo de pregunta. Y si no, como el tiempo que tenemos es tasado y creo que ya me estoy pasando un poquito, voy a intentar resumiros el registro de impagados judiciales para que luego tengáis vosotros tiempo, podamos hablar o podamos comentar lo que os parezca oportuno y conveniente. Este registro de impagados judiciales es un hito y además es un hito a nivel, casi me atrevería a decir, mundial, porque España es uno de los primeros países a través de los colegios de abogados que están o que que estamos, no, que hemos implantado ya este nuevo servicio que permite a los abogados en su nombre y por supuesto que es nuestro labor tanto a nivel de empresas de gestión de recobros, de cobros de vuestras administraciones, de vuestros abogados, de abogados externos de compañía, etcétera, etcétera, permite en representación de las empresas hacer requerimientos de pago al deudor y notificar la inclusión de este deudor en este fichero de morosidad vía judicial. Este instrumento legal permite que particulares, autónomos, pymes y empresas puedan hacer el requerimiento de pago al deudor y la notificación de inclusión en este fichero de morosos de la abogacía en el mismo procedimiento judicial y antes de ese procedimiento judicial con todas las garantías jurídicas de la Ley Orgánica de Protección de Datos para acreedor y deudor. Esta operativa, y es muy importante, permite sacar a la luz datos de deudas, y es lo que más me interesa haceros, aparte del tema técnico, más me interesa haceros hincapié, permite sacar a la luz datos de deudas que no están disponibles en los sistemas de información crediticia que todos manejamos todos los días y que utilizamos, que recogen deuda financiera, otra serie de cuestiones de como su viabilidad, test de acidez, etcétera, etcétera, pero no recogen esta información, que creo que es de vital importancia para que nosotros, a la hora de tener relaciones comerciales con un cliente o saber qué riesgo podemos correr con este cliente, o si ya lo hemos corrido, saber cómo puede afectarnos a nuestra cuenta de resultados, a nuestros índices de morosidad, etcétera, tener esta información es vital. Y esta información no se tenía antes, porque los informes, no voy a hablar de compañía, bueno, es la misma compañía Crédito y Caución, que engloba todas las que nosotros conocemos, prácticamente son todas del mismo grupo, esta información no la disponía, o la disponía solamente en el caso de grandes empresas de concursos de acreedores, o cuando tú estabas en curso en algún concurso de acreedores de estas empresas. Este registro de impagados judiciales, evidentemente, como vuelvo a repetir, va a tener una información, va a tener una trascendencia importantísima porque nos va a ayudar a mejorar nuestras tasas de recobro. Nos permitirá tomar decisiones a nivel de riesgos de manera más acertada y, por supuesto, mejorará los procesos de ranking y scoring que nosotros realizamos para otras empresas y que vosotros en algún caso lo requeréis internamente, en otros casos lo tendréis externalizados, con esta información que es clave y que hasta ahora no estaba disponible en estos mercados, en nuestro mercado. La información recogida en este fichero servirá, pues, como vuelvo a repetir, para tomar decisiones en cuanto a qué riesgos correr de una manera además muy actualizada y eso lo veremos como más adelante cuando profundice un tema sobre esto. Volviendo atrás, cuando hablaba de las cláusulas que tendremos que, o que deberíamos tener ya incluidas, o que si no las deberíamos de incluir, como os comentaba, lo de la reserva de dominio, lo de los intereses de demora, lo de del pago de 40 euros por factura, eh, los gastos de recobro, etcétera, etcétera. Otra de las cláusulas para poder utilizar sin ningún problema todo esto que para mí es importantísimo, que es el acceso a este fichero de impagados, que para mí creo que va a ser básico esta información para tomar decisiones y para que, digamos, nuestros niveles de morosidad desciendan, para poder utilizar estos ficheros, pues hacíamos mención en nuestro programa, vamos a tener que incluir en nuestra documentación la cláusula RIJ, que es la cláusula del registro de impagados judiciales, para poder utilizar luego todo lo que os he comentado y lo que os voy a comentar al final. La cláusula RIJ es un instrumento legal que ya se está utilizando en los contratos y en los escritos judiciales
y que permite realizar estas notificaciones previas que os he comentado a la inclusión de la deuda exigida por la ley a través del órgano judicial que vaya a llevar la reclamación o antes como aviso al cliente de que le podemos incluir en este fichero si no nos paga o no supone el pago. Este sistema garantiza los derechos de los deudores ya que cumple con las 3 obligaciones legales exigidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos, que además están confirmadas hace muy pocas fechas por el Tribunal Supremo, que son requerir de pago al deudor de forma recepticia, es decir, que quede constancia de que efectivamente se le ha reclamado, advertirle de la inclusión en el fichero y notificarle de la inclusión en el mismo con sus datos, concediéndole el plazo legal para el ejercicio de sus derechos. Por eso comentaba que esta cláusula la vamos a tener que incluir. Hay muchos modelos de cláusula. Yo tengo alguno que utilizo yo, pero mis compañeros todos tienen el mismo contenido y evidentemente, bueno, nosotros luego aparte, si alguien tiene interés en conocer esta cláusula o que le mandemos un modelo de cláusula o ver esta cláusula o comentarla, pues es simple, no tengo ningún problema, no tengo ningún problema en hacerlo llegar en su momento, pero no lo ponemos aquí porque con cumplir los requisitos que os comento, el tipo de cláusula que utilice cada compañero, que utilice cada empresa, lo mismo que os comentaba en las cláusulas anteriores, pues va a tener efectividad y nos va a poner. En cuanto a la funcionalidad que ya os he comentado un poco del registro de impagados judiciales, nos va a permitir a los abogados en nombre de nuestros clientes realizar gestiones de cobros de deudas que estén en fase prejudicial o judicializadas siempre que su existencia o cuantía no estén siendo objeto de discusión por el deudor y que las cantidades estén reconocidas o cantidades que ya estén reconocidas en resoluciones judiciales firmes. Esto viene a ser esas muchísimas sentencias que tenemos tan bonitas todos, en las que nos dan la razón para el cobro de las deudas, pero que luego hay que ejecutar y que ahí viene el quid de la cuestión, cómo se ejecutan y que se ejecuten de manera práctica. Debo decir, sin ánimo, pero ya que sale el tema, que nosotros una de nuestras especialidades es más que, como decían en mi época, el valor en la mili que se da porque existe, es cómo ejecutar las sentencias, porque nuestros clientes quieren que sus deudas, cuando se recurren a procedimientos judiciales, pues vale, la sentencia evidentemente suele ser siempre favorable, como no, pero el problema es ejecutar, es decir, queremos cobrar. Bueno, pues esto de querer cobrar, que es lo fundamental de todo un proceso judicial, el proceso de reclamación amistosa, todo al final es llegar al objetivo de cobrar, que es lo que nuestros clientes y nosotros queremos, pues a través de este registro de impagado, una de las funcionalidades es poder hacer de una manera más efectiva y más rápida. El fichero de morosos del registro judicial de impagados tiene dos peculiaridades importantes, que es el tipo de información que recoge la relativa a deudas ciertas, vencidas, exigibles y que no sean inferiores a 50 euros. Y además, este tipo de información afecta evidentemente no también a los nuestros, sino a todas las empresas que conceden créditos, bancos, etcétera, etcétera. Y esto va a tener mucha importancia porque a la hora de elaborar estos criterios de scoring y rating utilizados para evaluar el riesgo del deudor y con ello la capacidad crediticia y la reputación empresarial del deudor, todo esto se va a tener en cuenta. Por lo tanto, vamos a poder utilizar nosotros como instrumento ante los clientes que no nos pagan, comentar a nuestras incluso redes comerciales que hagan saber a los deudores que además de todas las cuestiones que hasta ahora bueno, pues podían, digamos, animarles a pagar, ahora van a tener una cuestión, digamos, añadida para que se animen a pagar en tiempo y forma. Y es que si no lo hacen, van a entrar en un fichero que va a consultar, y que, perdón, ya están consultando todas las grandes empresas, todos los grandes bancos, todas las grandes financieras, y por lo tanto, a la hora de ir a solicitar cualquier tipo de ayuda que se nos puede imaginar, crédito, ICO, etcétera, 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 estos datos de nuestra inclusión, por ejemplo, de nuestra deuda, sí que les va a afectar y les va a hacer pues bastante daño. Por lo tanto, yo creo que este instrumento simplemente el utilizarlo como prevención de lo que puede ocurrir en el caso de que no nos paga, de que no nos paguen a tiempo, que no nos paguen en concreto,
va a aumentar, vais a ver nuestras tasas de recobro y van a disminuir nuestras deudas. Estoy convencido siempre, claro, que lo utilicemos bien, que lo utilicemos de una manera coordinada con todos nuestros departamentos. El límite máximo de permanencia de una deuda en estos ficheros, de este fichero judicial, será de 5 años o 10 años, en función desde que haya vencido la obligación. Si es personas físicas, 5, si son jurídicas, 10 años. La información debe ser aportada por nosotros, por abogados, en representación de nuestros clientes, porque os vuelvo a repetir que esto es un registro de impagados judicial a través de los colegios de abogados. Es decir, nosotros tenemos nuestros certificados ACA, que se llaman, tenemos nuestras claves de acceso, tenemos nuestros intereses legítimos para poder acceder, ya no solo al registro, sino para poder meter a alguien en ese registro, porque al final, evidentemente, lo que se trata es que todos los abogados de España que vayamos introduciendo estos datos de tanto de las deudas que tienen nuestros clientes, de los procedimientos judiciales, etcétera, etcétera, esto va a hacer que sea, pues yo estoy convencido, ya lo está siendo, el fichero de impagados que va a tener una implantación y una, digamos, un valor práctico más que ninguno. Los servicios que ofrece este registro de impagados, que yo os he comentado, es un servicio de reclamación de deudas. Esto sí que os interesa, aunque lo hagamos nosotros. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más barato. Tanto de deudas prejudiciales como judiciales que no estén discutidas por el deudor. Esto implica también otros servicios. El servicio de publicación de deudas judiciales permite publicar, para que luego se pueda consultar, todas las deudas judicializadas en la plataforma de forma gratuita para los usuarios, realizando notificaciones al deudor a través del órgano judicial en el que se presente la demanda para reclamar la deuda. Las preceptivas notificaciones al deudor exigidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos las tiene que realizar el usuario con carácter previo a la publicación y en el seno del procedimiento judicial seguido contra el deudor en reclamación de la deuda. Estas notificaciones se realizarán a través de las plataformas Portal Certificado o Burofax también postal. Las ventajas de esta reclamación, como os comentaba, extrajudicial a través del registro impagado es que es mucho más barata, mucho más rápida, es fehaciente e impide que luego nuestro deudor pueda utilizar algún tipo de resquicio, véase, no he sido notificado, he sido mal notificado, no tengo constancia, etcétera, etcétera, para alargar los plazos de pago o para alargar el procedimiento judicial, que por desgracia, como sabéis, ya es bastante lento y ahora ni os cuento con la huelga del judicial que tenemos. Y luego, evidentemente, el servicio de consulta, que este servicio es el que nos va a nosotros a facilitar el poder saber si ese cliente con el que nosotros vamos a tener una relación comercial, con la que ya hemos tenido, pero no sabemos qué riesgo podemos asumir, o si podemos asumir más riesgo. Ponernos en vigilancia sobre cualquier cuestión o aspecto que nos llame la atención o que nos pueda provocar, en fin, una cierta predisposición a poder tener algún tipo de problema. Este servicio nos permitirá evitar impagados futuros y minimizar riesgos. Facilita y agiliza el recobro de deudas, ya que estar incluido en este RIU, como os he comentado, afecta a los procesos utilizados para evaluar el riesgo del deudor y con ello su capacidad crediticia. Por lo tanto, le va a importar y va a tener bastante cuidado, al menos aquellos que tienen algo que perder, en procurar no estar nunca, por su reputación empresarial, no estar nunca metidos en este tipo de tema. En cuanto al funcionamiento del servicio, voy acabando porque si no, no quiero ser más largo, que se nos acaba el tiempo. En el caso de empresas, el requisito adicional va a ser presentar la documentación para consultar los impagados de una empresa y en el caso de particulares autónomos hay que también acreditar un interés legítimo, es decir, tener contratos vigentes, autorizaciones, etcétera, etcétera. Por eso os comentaba lo de estas cláusulas de registro impagados que hay que tener antes de poder utilizar todo esto incluidas ya. Bueno, habrá que adjuntar evidentemente la documentación necesaria a lo que queremos consultar y bueno, pues yo creo que esto, perdón. Perdonad, todavía tengo un poquito de tiempo. Bueno, pues en función de esto, quiero deciros que creo que este procedimiento o este registro judicial de pagados va a tener, en fin, mucha trascendencia práctica para nuestras empresas.
Los datos de la deuda se van a facilitar en un formulario junto con la documentación acreditativa, como he dicho. La plataforma va a requerir al deudor en un plazo de 5 días, advirtiéndole que en caso de que no conteste o pague va a ser incluido en el fichero de morosidad. Se le va a dar un plazo de 30 días de gracia para que si tiene algún tipo de cuestión de repetir o de ejercer algún tipo de derecho lo haga. Y si no, a partir de esos 30 días su información va a quedar asequible para que cualquiera de nosotros pueda tener acceso a consultarla. Por eso os comentaba, como tanto la ley CREE y CRECE con la obligación de facturación electrónica, todo orientado, evidentemente, a una medida, en este caso, de las otras muchas cuestiones que trata esta ley, como una de las medidas para que, evidentemente, los plazos de pago se respeten. Y os he comentado sobre todo la cuestión de los 30.000 euros para subvenciones, etcétera, etcétera. Y este registro de impagados judiciales creo que van a ser dos hitos importantísimos para ayudarnos a que de una vez por siempre en este país empecemos a tener una cultura de prevención. Primero, una cultura que muchas veces nuestras empresas no tienen de prevención de lo que es la morosidad y de los riesgos. Y sobre todo, una cultura de poder saber que si efectivamente la gente no paga va a tener algún tipo de trascendencia, al menos en su reputación o en su capacidad crediticia. Por lo tanto, creo que con esto acabo mi ponencia y a partir de ahora, pues si vosotros queréis comentarme algún tipo de cuestión, pues yo estoy o estamos a vuestra disposición. ¿Me comentas, perdona? Ah, hay aquí una pregunta, disculparme. Bueno, ahora es que tengo aquí una pregunta. ¿Entonces no se puede reconocer por contrato un plazo de pago por acuerdo entre las partes? No, son 60 días el plazo máximo. Y sé que hay muchas, por eso os digo que una cuestión es lo que dice la ley y otra cuestión es lo que se hace en la práctica. Y los subterfugios que se utilizan de pagos, incluso no se puede hacer a través de confirming, como están haciendo muchas grandes empresas. Yo te pago, incluso te financio una parte de los gastos que tú tengas que hacer para adelantar mi confirming, pero yo te lo doy a más de 60 días por algún tipo de cuestión. No, los plazos se refieren a todas las facturas de la empresa, a las facturas afectas a la subvención. No, a todas las facturas de la empresa. Una cosa, que a lo mejor me he expresado mal, es que, a ver, yo para tener derecho o acceso a esa subvención de 30.000 euros, tengo que cumplir todos los plazos de pago, es decir, tengo que pagar en plazo. Y además, lo que hablo de las facturas, estas que comentáis subvencionadas, ¿eh? Es que los gastos no solamente se incluyen los gastos de, cuando hablo de esto, no solamente se incluyen los gastos de, o el importe de la subvención, sino aquellos gastos de facturas necesarias para, digamos, iniciar el proceso o el procedimiento o el cumplimiento de ese contrato que me van a subvencionar. A eso me estoy refiriendo, las facturas a la subvención. Sí. Discúlpame. Pues como soy de 7 millones, de menos de 8 millones, la obligatoriedad de emitir factura electrónica será en el plazo de 2 años, porque estoy menos de 8 millones, como comenté. Ah, perdón, ya, disculpa. No sé si tenéis alguna pregunta más o alguna cuestión más. ¿Me habéis oído? ¿Sí? Yo te escucho perfectamente, José Carlos, sí. Perdonad, sí, os estaba, disculpa, creí que no me... A los chats. Estamos aquí tan silenciosos todos. Sí, disculpar si es que yo me pongo a hablar y como muchos No, abogados muy bien, no se te nos va la preocupes. especie, disculparme, se Muy nos va la bien. especie. Bueno, pues no os quería hacer perder más tiempo y lo que sí os comento, aparte de estas preguntas de chat, por supuesto, estamos a vuestra disposición. Tenéis nuestros datos de contacto. Sí, vamos a hablar como ¿No se os escucha o no os escucho yo? ¿No se escucha? No, pero no soy la única.
Anda, No se escucha, no se escucha. Ahora. ¿ahora? Ahora perfectamente, pero lo que habéis dicho hasta este instante no se os ha escuchado. Nada. Bueno, el inicio de tu intervención. Ah, perfecto, sí, sí. Ah, la bueno, ponencia sí, sí, no me asustéis. Sí, Nada, tendré que repetirla. Sí, no, No tengo ningún problema, ¿eh? que no sabemos si perfecto. Ha vuelto a perderse. ¿Ahora? Ahora. Sí, bueno, que queríamos decir que no sabemos si tienen alguna consulta más que realizarnos, que estamos a vuestra entera disposición, que a través tuya, María Luisa, os solicitaremos la relación de asistentes para hacerles llegar la ponencia que hemos realizado, así como para hacerles el envío de una newsletter profesional que enviamos relacionada con la materia de la morosidad y que se abordan temas de rabiosa actualidad y todo basado en la prevención de la misma. Entonces, bueno, no sé si nos quieren realizar alguna consulta más o tienen alguna duda. Hemos contestado a los chats. La contestación a los chats la habéis subido. Oye, pues si hay que hacer alguna consulta, te la pueden en vez de hacerla por escrito porque sea así de viva voz, ¿no? Parece que le damos. Uy, me voy a poner yo a la cámara también, ¿no? Aquí. Sí. Sí. Y darle un Hemos poquito más de contestado a algún dinamismo, ¿no? chat, Si alguien pero no quiere sé decir si... algo. Sí. Disculpar, ¿habéis oído las contestaciones a los chats? Sí, 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 Ah, perfectamente. sí, vale, gracias. Perfecto. Era por, si no, las volvía a responder. Perfecto. Vale, pues aquí está nuestro correo electrónico por si nos quieren realizar alguna consulta en relación a la ponencia, a las cláusulas que hemos comentado, a los plazos, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna información práctica, estamos a vuestra entera disposición. No queremos que acabe solo con una ponencia. He procurado, es que son temas, digamos que, bueno... ¿Te puedo hacer con, perdón, te puedo acercar un poquito más al micrófono que no se te escucha bien? ¿Me escuchas ahora? Perdona. Perfectamente, así sí. Disculpa. No, que os comentaba que evidentemente lo he tratado un poco, digamos, porque no hay mucho tiempo y un poco de manera general, pero que evidentemente estamos a vuestra disposición para que aquellas, igual que ha habido algunas preguntas en los chats, para que algunas cuestiones prácticas que vosotros queráis desarrollar, dudas que tengáis. Por eso me gusta que sea interactivo, porque de estas cuestiones muchas veces uno saca aquel problema o aquella duda que tiene en concreto en su compañía, en su día a día. Y bueno, pues a veces esa cuestión vale incluso por toda una ponencia. Me explico, el saber, por ejemplo, no sé, en la última ponencia que hemos dado sobre estos temas, pues había incluso compañeros abogados bueno, pues después de un rollo que les metí de 2 horas, lo que más les gustó era lo del el 347 de operaciones con terceros, porque es lo más fácil para embargar, por ejemplo, que es tema curioso y práctico. Y eso les encantó. Digo, mira, yo de todo esto, digo, compañero, el que con el 347, que está la información de todos los clientes de mi cliente moroso, yo le puedo embargar esas cuentas, es lo que más daño le va a hacer. Por ejemplo, hablando de otro tema, cualquier cuestión práctica relativa a todas estas cuestiones, estamos a vuestra entera disposición. Lo que sí os quiero volver a hacer hincapié en que a nivel de empresa debemos de ponernos a coordinarnos todos los departamentos, incluso ventas también, por favor, que es muy importante. Hay veces que no los tenemos en consideración o que a veces incluso en algunas compañías son como dos cuestiones contrarias, lo que es la cuestión del cobro, la prevención, lo que es el vendedor, no, esto tiene que ir unido todo, que empecemos a coordinar actuaciones, porque vuelvo a repetir que todo lo que os he comentado aquí es de vital importancia y si lo hacemos bien y con tiempo nos puede ayudar pues a que nuestros impagados desciendan y que nuestra cartera de clientes, que es lo más importante, nuestro mayor activo, pues nos proporcione nuestros propios recursos y la mayoría de ellos no los tengamos que pedir fuera. Bueno, veo que nadie se anima, ¿no? A hacer alguna consulta, alguna intervención verbalmente. Pues si os parece, nos despedimos. ¿Está todo dicho? Perfecto. La respuesta, o sea, las preguntas están todas respondidas. Bueno, pues no me queda más, pues que daros las gracias a los dos por haber colaborado, haberos puesto en contacto con nosotros. La materia nos ha parecido súper importante, más de actualidad es imposible que pueda ser.
Y a partir de aquí, bueno, está aquí vuestra dirección de correo, cualquier cosa que necesiten, cualquier consulta, también pueden pasar por mí, yo la filtro, la llego a vosotros, o sea que en ese sentido la comunicación va a continuar. Estoy leyendo en el chat que muchas gracias, muy interesante, y a mí esas cosas pues me dejan muy buen sabor de boca. El haber podido hacer en la jornada de abajo esta horita, este descansito, pero que ha sido un descansito que ha merecido la pena, ¿no? A partir de aquí, pues reiterar mi agradecimiento y espero que podamos volver a colaborar juntos. Pues No muchísimas se gracias a escucha vosotros. ahora. Seguro De- que sí. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a Vale, todos. hasta luego. Encantado. Chao. Adiós.